La criada aceptó una casa chueca como pago de su patrona, pero la razón de que estuviera chueca pronto dejó de ser un misterio para convertirse en un destino que nadie había previsto. Desde lejos, la casa parecía doblarse hacia un secreto. Se recortaba contra el atardecer como una ceja arqueada sobre la llanura. Tejado desigual, paredes torcidas que lanzaban sombras largas, un portón que nunca encajaba del todo en su marco. Los vecinos la señalaban con la mirada o con un movimiento discreto de la mano. Como si no bastara con evitarla, había que marcarla en el silencio del pueblo. Nadie quería la casa. Y sin embargo, esa misma casa, rechazada por la mayoría, sería el pago que cambiaría la vida de una mujer llamada Isabela Ramírez. Isabela aprendió pronto a guardar las cosas como quien guarda la respiración. A los 17 años se había casado con Rafael en la iglesia de Lagos de Moreno. A los 35 años ya era viuda con 6 hijos, las manos curtidas por la ropa lavada a mano y por las tardes en las que el pan se estiraba más que la comida. Rafael había muerto de repente en el taller donde arreglaba herramientas. Un mareo, un golpe contra el banco de trabajo, el silencio que siguió fue tan pesado que la casa pareció encogerse una vez más. La memoria de su risa y el olor a aceite caliente se quedaron como una promesa rota. Con 6 nombres en la mesa, Emiliano, Mateo, Santiago, Lucía, Carmen y el pequeño Gael, la vida se volvió una cuenta que no cerraba. La gente de la plaza la miraba con ese gesto que mezcla piedad y distancia. Las bocas decían cosas que no atendían al polvo en las manos de una mujer, ni al modo en que sus ojos mantenían una calma férrea. Los más cercanos la veían trabajar de sol a sol. Los demás prefirieron creer que la viudez era una línea que separaba la dignidad. Cuando buscó trabajo, hubo empleadores que la midieron como si la necesidad fuera una capa despegable que se pudiera quitar. No encajaría en la casa, tenemos a alguien que ya hace el turno, o el silencio hallado tras una puerta que se cerraba sin natación de palabras. Con cada negativa, los hijos fueron aprendiendo la lección que a ella le dolía enseñar. La pobreza enseña a caminar ligera, pero no a olvidar la dignidad. La hacienda Los Laureles quedaba a un cuarto de hora en autocar desde el pueblo, un lugar que a la vez parecía dormir y gobernar la carretera. Era un conjunto de casas blancas, corredores largos con rejas de hierro, jardines cuidados como cuadros, un arroyo que rompía la llovizna del verano en pequeñas cascadas. Allí vivía doña Estela Vázquez de Mendoza, una mujer de presencia contenida y mirada que no necesitaba decir mucho para que se le escuchara. Era millonaria por herencia y por la manera en que había aprendido a guardar la palabra. No la desperdiciaba. Se la veía poco en el pueblo, pero su nombre atravesaba las conversaciones cuando hacía falta recordar generosidad o, al contrario, denunciar una injusticia. Isabela supo de la vacante por una vecina que la conocía. Llevó su currículum en una carpeta gastada. En él no cabía la mitad de su vida, solo las orillas de lo que hubiera querido ser. En la hacienda la recibieron con una distancia respetuosa. «Ven a probar una semana», le dijeron. La casa grande tenía muros que guardaban secretos y corredores que olían a cera y a café. Al principio Isabela fue un fantasma eficiente, barría, cocinaba, planchaba, cuidaba de que las flores del invernadero no murieran por negligencia. Los hijos la llamaban temprano y ella contestaba desde el móvil con la voz que se hacía pequeña y firme. «¿Todo bien? Sí, amor, la cena está lista». No se quejaba, no añadía lamentos a la casa. Con el paso de los días las miradas se suavizaron. Doña Estela no tenía gestos histriónicos de afecto. Sus historias llegaban en frases cortas como piedras arrojadas al estanque. Medían la distancia y hacían ondas. Se interesaba por los hijos con preguntas que iban al hueso. ¿Qué quieres que haga tu hijo cuando termine el colegio? ¿Le gusta la carpintería o prefiere estudiar? A Isabela la miraba con esa curiosidad que no es intrusión, sino comprobación de que una persona no es solo su necesidad. Había algo en Estela que no mostraba el lujo ni la soledad, sino una forma antigua de justicia. Dar, sí, pero con la medida de quien sabe que lo que entrega debe perdurar. Los rumores sobre regados extraños se esparcieron como polvo. En la cocina, entre el sonido de cucharas y el hervor de caldos, alguien murmuró: «Dicen que doña Estela tiene una casa en las afueras que está torcida».
Nadie sabía por qué. Algunos dijeron que la casa se había movido por un hundimiento, otros sugirieron que la construyeron a propósito para proteger algo. No era la primera vez que las historias buscaban excusas para lo inexplicable. Isabela escuchó sin sorprenderse. Había crecido en casas de paredes que crujían como ancianos y no creía en sobrenaturalidades. La necesidad explica casi todo. Aún así, cuando la mención llegó a sus oídos, algo dentro de ella se tensó como una cuerda a punto de sonar. El vínculo entre Isabela y Estela no surgió por reciprocidad inmediata. Fue más bien un tejido de pequeñas pruebas. Una taza de té que Estela devolvía con un «gracias» que valía la pena. Un gesto de Isabela que arreglaba una flor marchita en el salón sin que nadie se lo pidiera. La vez en que la niña Lucía dejó una carta dibujada en el jardín y Estela la guardó en un cajón con tinta como quien guarda un porvenir. Se formó una especie de mutua vigilancia. Isabela cuidaba la casa con el esmero con que se atropella la propia esperanza, y Estela observaba como quien mide si una semilla tendrá tierra suficiente para echar raíz. Aquel verano, cuando el brillo del sol parecía una luz que restauraba los colores, la hacienda tuvo a su alrededor una mezcla de calma y tensión leve. En la familia de Estela vivía Sebastián, un niño de 8 años con la valentía de los niños que descubren que el mundo es más pequeño que sus deseos. Era sobrino nieto de la matriarca, hijo de Javier, y su presencia añadía a la casa una risa que chapoteaba entre los corredores. El niño corría con la imprudencia de quien no ha aprendido del peligro, y esa imprudencia lo hacía entrañable, y a la vez siempre a una sombra de accidente. El día del rescate amaneció con una brisa que llevaba olor a tierra mojada. Los niños de la hacienda y algunos del pueblo se habían juntado cerca del estanque para jugar. Era una poza de agua clara, bordeada por piedra y juncos. Los adultos conversaban en la sombra del sauce. Algunos hombres reparaban la cerca y el resto parecía confiado en la seguridad que brinda la vigilancia colectiva. Isabela había llevado la merienda, se había apartado a colocar la comida en cestas, hablando con la voz típica de quien organiza casas y almas, concisa, práctica. Ni ella ni nadie sospechaba que en cuestión de minutos el estanque pondría a prueba el valor que no se mide por adornos. Sebastián correteaba por el borde, quizá tropezó con una piedra escondida entre el pasto, o quizá se resbaló por la prisa de llegar a un lugar que solo para él existía. El grito surgió como un hilo cortado, un sonido agudo que tiró de los pechos de quienes estaban cerca. El cuerpo del niño desapareció por un instante entre la superficie que se contrajo, como si algo la hubiera perforado. Alguien lanzó una voz que pedía ayuda. La risa se apagó y el tiempo se volvió una ventaja robada. Isabela no pensó en su vida ni en cómo quedaría la cocina si corría. Pensó en una figura pequeña en el agua, en la posibilidad de que un cuerpo infantil fuera un vacío, y en la respiración que podía volver con urgencia. Corrió sin medir el camino, quitándose el delantal como quien se quita un peso. El agua la recibió como siempre lo hace lo real, fría en la piel, deliciosa en la conciencia y espesa por la tensión. Hundió la nariz en el fresco y buscó con las manos y con la boca. Ayudada por otros pero adelantada por su impulso, encontró a Sebastián bajo la superficie, atascado en una raíz o quizá en el lodo, el pelo pegado a la frente como una máscara de niño. El rescate fue de esos instantes que parecen larga película en los que cada gesto tiene la urgencia de una oración. Manos que tiran, cuerpos que sostienen, voces que no cesan. El agua se batía contra los pulmones de Sebastián cuando emergió, tosiendo, los ojos abiertos como lunas pequeñas. Isabela lo sostuvo contra su pecho, le apretó los hombros con todo lo que tenía, sintiendo el peso de su vida contra la propia. El olor del lago se mezcló con el olor a jabón de las labores domésticas, un contraste que parecía reclamar sentido en medio del caos. Sebastián vomitó agua sin comprender lo que había pasado, luego soltó un llanto inmenso que tuvo algo de alivio y mucho de sustancia humana. Los presentes rompieron en susurros y en exclamaciones. Javier corrió, con la mano temblando, y cuando fue hasta su hijo fue como si la tierra se hubiera restituido en su lugar. Abrazó a Sebastián con una fuerza que habló del miedo que había sentido.
Doña Estela apareció con una expresión que nadie podría llamar sorprendida. La vida le había enseñado a sostener la impresión con compostura, pero también a no ocultar la gratitud cuando correspondía. Miró a Isabela con algo más que reconocimiento, algo que se acercaba a la reverencia, por la forma en que una mujer había arriesgado su propia rutina por la vida de un niño que no era suyo. No hubo parafernalia, no hubo gestos sobreactuados. Lo que siguió fue un silencio que pesaba de manera distinta. La casa grande, las plantas, los muebles, todo parecía mirar a Isabela con la sorpresa de quien ve una verdad. Fue Estela quien rompió el silencio, y lo hizo con la voz baja pero firme, la que no admite negociación. «Has hecho algo que no se paga con palabras». Miró a la gente y después volvió a Isabela, como quien extiende algo que había guardado mucho tiempo. «Ven a mi despacho», dijo. En el despacho, la luz caía por la ventana en un rectángulo claro. Doña Estela cerró la puerta y dejó la quietud de la sala para que ambos, la mujer y la patrona, que en ese momento ya no podían ser solo títulos, respiraran lo ocurrido. Estela no habló de dinero al principio, ofreció té y escuchó la narración de labios que sorteaban el orgullo. Isabela contaba lo sucedido con un pulso que no pedía aprobación. Lo hacía como quien relata hechos porque la narrativa es la materia con la que se tejen las vidas. No esperaba recompensa. Había, en su pecho, otras cuentas más importantes. Cuando terminó, Estela se levantó y sacó de un cajón algo envuelto en un paño viejo. Era una llave de hierro, oxidada por el tiempo pero bien trabajada, con una cabeza en forma de hoja. La depositó en la mano de Isabela como quien deposita una responsabilidad que también es un nombre. «Quiero darte algo», dijo. «Hay una casa que nadie quiere. Está torcida, sí, pero fue mía de una generación atrás. Me gustaría que te la quedaras». El tiempo que siguió a esa frase se llenó de ecos. La palabra casa, para una viuda con 6 hijos, no es un gesto menor. Es la posibilidad de anclar los pasos de una familia en un lugar propio. Isabela sintió en las piernas una ligereza que no sabía si era alivio o vértigo. Agradeció de la única manera que sabía, con la voz que había aprendido a contener. «No sé cómo pagarle, doña Estela», dijo. «He venido a trabajar y nada más». Estela negó con la cabeza, con una suavidad que no buscaba excusas. «No es pago, Isabela, es reconocimiento. No quiero que nadie piense que aceptaste por compasión. Lo aceptas porque lo mereces». La llave pesó en sus dedos como si fuese algo vivo. Doña Estela agregó, casi como una enseñanza que había querido dejar en alguien. «Ten en cuenta una cosa, en la casa hay una puerta cerrada. Encontrarás una inscripción en la madera. Léela y piensa bien lo que significa». La voz tuvo un matiz que hizo que Isabela prestara atención como si se tratase de un legado más que de un objeto. Esa tarde, antes de volver a su cuarto en la casa de la servidumbre, Isabela miró la llave hasta que el metal dejó de brillar. Caminó por el corredor con el paso de quien lleva una noticia que aún no se atreve a pronunciar en voz alta. La palabra casa parecía expandirse en su pecho. A la luz que se filtraba por las contraventanas, entendió que aquel obsequio no era solo techo. Tenía la consistencia de una apuesta, la posibilidad de que su familia se sostuviera en pie con algo que no se desvaneciera cada fin de mes. A la mañana siguiente, la noticia correría entre los campos. Algunos enseñaron la lengua con cierta sorpresa, otros con envidia prudente. Hubo quienes murmuraron que Estela debía de estar aburrida para regalar una casa torpe, y otros que más que regalo era una deuda de sangre por la vida del nieto. Isabela sintió el peso de las miradas comunes, pero lo que la acompañó fue un escozor distinto. La frase de Estela, la mención de una puerta con inscripción, la sensación de que la casa guardaba algo que no contaban en las noticias de pueblo. Subió al autocar con los niños en el invierno que aún olía a lluvia y a pan de pueblo, y en el camino la casa se acercó como una respuesta que a la vez exigía preguntas. La casa era, incluso más de cerca, un desafío a la geometría. Su fachada declinaba como si hubiese decidido mirar hacia un lado y quedarse allí.
La puerta principal encajaba mal y el jardín tenía un árbol que parecía querer abrazar la pared con sus raíces. A pesar de la inclinación, o quizá por ella, la casa tenía una dignidad propia, no era ruina, era una cosa que había decidido vivir inclinada. Los hijos de Isabela la recorrieron con la curiosidad de quien entra en un país nuevo. Subieron al ancho zaguán, soplaron el polvo, descubrieron huecos en las paredes donde antiguas familias habían colgado retratos. Las risas infantiles se colaron por las ventanas como una especie de reparación. Esa noche, mientras el viento jugaba con las tejas, Isabela buscó la inscripción que le había anunciado Estela. La encontró en una puerta secundaria, más pequeña, que daban al costado de la casa, la que cada familia suele reservar para el almacenamiento de herramientas o recuerdos. La madera estaba gastada por manos distintas y por el tiempo, y en el centro, tallada con paciencia, estaba la frase que ahora resonaría como un mantra. Letras sencillas, profundas, lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. Isabela rozó la inscripción con la yema de los dedos, pensó en Rafael y en la manera en que había protegido a su familia con silencios, con trabajos que no se ostentaban. Pensó en los hijos que dormían arriba. Pensó en aquel chapuzón que aún llevaba en la piel, la sensación del agua tirando de sus brazos. La frase le llegó con peso y con promesa. No supo si debía sentir miedo o posibilidad. Las palabras parecían un espejo que la miraba y preguntaba: ¿estás dispuesta a proteger aquello que amas hasta que te proteja? Esa noche, mientras el pueblo dormía y la casa emitía sonidos de tablas que trabajan, Isabela dejó la llave bajo la almohada, no por superstición, sino por el deseo de que el metal, caliente por el calor de la mano, recordara lo vivido. Afuera, la casa se inclinó hacia sueños que aún no se contaban. Antes de seguir, si esta historia te está conmoviendo, cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Las primeras semanas después de la mudanza fueron de ajustes que parecían sencillos hasta que dejaron de serlo. Reparar el techo en una parte, barrer la sombra de otra. El maestro albañil don Ambrelio Campos vino con una cuadrilla y midió paredes, dijo términos como asentamiento y cimentación que eran permanentes y abrumadores a la vez. La inclinación no tenía la urgencia de una ruina inmediata, pero sí la de un misterio que pedía ser comprendido. Don Aurelio toqueteó la pared, golpeó con su dedal de experiencia y después dijo lo obvio y lo menos tranquilizador. Está chueca, sí, pero no tanto como para derrumbarse. Esto se arregla si se quiere arreglar con cuidado. La frase fue una especie de tregua. Isabela anotó todo con la cabeza baja y una determinación a prueba de mareas. Por las mañanas los niños iban al colegio del pueblo, por las tardes Emiliano empezó a ayudar a unos vecinos con la carpintería y Mateo aprendió a leer los libros que la madre compraba en la feria. Lucía, con su enamoramiento por las plantas, ocupó una esquina del jardín. Carmen y Gael, los más pequeños, descubrieron debajo del porche un escondite que les pareció un palacio. La casa fue haciéndose casa, entre manos empobrecidas y vecinos generosos. Isabela fue administrando la economía con una pulcritud que parecía profesión. Listas, prioridades, un orden casi ceremonial. La caja de herramientas se convirtió en su cofre de certezas. En la hacienda, la noticia de la mudanza llegó con sorna a quienes pretendían entenderlo todo en términos sencillos. Rodrigo Mendoza, sobrino de Estela y tipo de hombre que confunde posesión con derecho, pronunció la frase que ya se había vuelto un refrán en su boca. «No sé qué hace mi tía dando esas cosas a alguien como ella». Fernanda, su esposa, sonrió con la suficiencia de quien siempre sabe que la ley de la sangre pesa más que la generosidad. No eran malvados, eran, en su manera, personas acostumbradas a creer que lazos de familia otorgan privilegios que no se negocian. Pero la casa chueca había trastocado esa convicción de modo que empezaría a revelar costuras que ningún apellido podía coser con elegancia. Isabela, mientras tanto, convirtió la casa en un mapa de sus días. La llave pasó de almohada a bolsillo. La puerta con inscripción quedó cerrada, respetada por una especie de pacto interior, no abrir hasta comprender si era prudente. Cada vez que pasaba junto a esa puerta, tocaba la letra con la uña y repetía la frase sin querer: «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti».
A veces la susurraba como quien repite un rezo improvisado y otras como quien escucha una lección paterna. Para ella, la frase dejó de ser curiosidad y se volvió desafío. La vida continuó con su costura habitual de esperanzas. Hubo días de comida justa y noches de conversación en torno a los deberes escolares. Hubo la primera vez que Emiliano pagó su parte del pan y aquella sensación cargada de orgullo que no se compra con monedas. Isabela ahorró en una libreta y en el pulso. La casa necesitaba arreglo, sí, pero también necesitaba que los hijos crecieran con opciones que no fuesen solo trabajo. Ella pensaba en la educación como una vía de salida que no traiciona las raíces. Por eso, controlaba gastos, negociaba precios con don Aurelio, escuchaba consejos y aprendía a decir no a pedidos que la hacían retroceder. En la hacienda, cada vez que Estela pasaba por la cocina o por el corral, lanzaba miradas que eran aprobación o pregunta, según cómo se sostuviera la jornada. De vez en cuando, la invitaba a su despacho a intercambiar una idea sobre los niños o la crianza. Había algo en esa atención que Isabela agradecía en silencio. No era caridad, era confianza. Y esa diferencia la cargaba de un respeto que pesaba más que la ofrenda material. El pueblo empezó a mirar la casa con una mezcla de curiosidad y recelo renovado. Algunos comentaban que habían visto a Rodrigo merodear por la propiedad, otros que lo habían sorprendido consultando documentos en el notario. La envidia fue cristalizando en atisbos. El carácter de la familia Mendoza, acostumbrada a controlar lo que consideraban suyo, no aceptaba la idea de una casa que se entregaba a quien, según su lógica, no tenía derecho. Las conversaciones en la cantina se llenaron de hipótesis. Seguro hay algo más, decían unos. No duden que intentarán quitarla, profetizaban otros. El rumor es un animal que sirve de motor, y aquel rumor comenzó a girar como un engranaje en el que la codicia encontraría pronto pieza. Mientras tanto, Isabela mantenía su pacto con la puerta cerrada, no por temor a descubrir una caja fuerte, ni por superstición, sino por una mezcla de prudencia y respeto a una decisión que no quería apresurar. Tenía claro que si algo valioso se hallaba dentro, la responsabilidad de administrarlo no sería una invitación a la ostentación. Ya había visto suficiente desprecio en la vida para desechar la idea de usar un don como si fuera la solución inmediata a todos los problemas. Su plan, que era más un mapa mental que un plan concreto, incluía arreglar la casa, asegurar la educación de los niños y, si era necesario, crear una pequeña estabilidad que permitiese a sus hijos escoger en lugar de sobrevivir. La casa podía ser una promesa o una prueba. Una tarde, mientras la familia se sentaba a cenar en la nueva mesa, llegaron a la casa noticias que rompían la calma. Había megáfonos y voces que rato a rato decían el nombre de Sebastián y reclamaban justicia por la supuesta negligencia en el cuidado del niño, una maniobra que, en su origen, quiso ser exagerada por el miedo y la incomprensión, pero que se convertiría en combustible para la codicia de quienes aguardaban fuera. No todo era claro aún, era la semilla de lo que podría volverse tormenta. Isabela sintió la sombra del recelo como quien siente la primera brisa que anuncia lluvia. Había hecho lo que tenía que hacer la carde del chapuzón, no obstante, la atención pública podía tornar la generosidad en un reclamo. La vida por momentos parece organizada para poner a prueba la decencia de los actos más nobles. Aún así, en la casa inclinada, mientras las sombras se multiplicaban y la gente se recogía, algo nuevo se instauraba. La idea de que aquel lugar no era un botín ni una curiosidad, sino un refugio en el que se debía pensar con paciencia. Isabela se fue a la cama con la llave en su mesita y con la inscripción repitiéndose en la mente como un desafío que la propia vida le lanzaba. Cuidar con todo el cuerpo lo que ama para que, a su vez, le sea cuidado. No sabía aún qué implicaría aquello, no sabía aún que la inclinación de la casa, su aparente simpleza, guardaba la razón de un secreto que solo una mujer dispuesta a proteger con su vida podría entender. Y en esa desconocida promesa, el corazón del cuento empezaba a palpitar con la fuerza de lo que está por venir. La llave bajo la almohada pesó más que el metal, era una responsabilidad que ardía en la mano de Isabela.
Esa noche no durmió del todo. La vigilia no era solamente por el eco del pasado, sino por la urgencia de un futuro que, quizás, por primera vez, tenía una forma menos difusa. Por la mañana acompañó a los niños a la escuela con pasos medidos, como quien decide afrontar una jornada sabiendo que algo se ha puesto en marcha y que no hay vuelta atrás. La casa chueca, con su inclinación y su inscripción, se había vuelto un asunto de honor. Pasaron semanas en las que la vida pareció acomodarse a la nueva geografía. Don Aurelio haciéndole pequeñas obras, las tuberías reparadas con diligencia de artesano, algunos enyesados que devolvían la línea a un muro que nunca sería recto del todo. En el pueblo se hablaba, se miraba, se olía la noticia en las plazas y en la cantina. Los que habían dicho «seguro hay algo», ahora se miraban entre sí, como si la incredulidad necesitase confirmación. Ninguno, sin embargo, se atrevía a tocar la puerta cerrada. Para Isabela, la prudencia era una forma de amor. Llevaba cuentas en una libreta que olía a tinta y a mosca de papel. Escribía presupuestos con la misma seriedad con la que alistaba la cena. No quería que la casa se convirtiera en un espectáculo. Si dentro había algo valioso, su objetivo era asegurarlo con discreción, vender lo justo para pagar la cimentación, pagar la carrera de alguno de los hijos, tal vez dejar un remanente para un sueño que cada tanto se permitía, una pequeña cocina con horno donde pudieran vender pan. Esa moderación, que para muchos era un abandono de oportunidad, se parecía a lo que su marido le hubiera llamado sensatez. El día que abrió la puerta no fue festivo ni excesivamente dramático. Fue metódico. Llegó a la tarde con una lámpara de aceite y la llave que Estela le había dado. Los niños cenaron en la cocina de leña y, antes de acostarse, besó a cada uno con el gesto caliente de quien sabe que protege grandes frágiles. Cerró la casa y se dirigió a la puerta secundaria con la inscripción. El metal de la llave crujió en la cerradura con un sonido que, para ella, pareció un latido. Giró despacio y empujó. La oscuridad detrás de la puerta era húmeda y olía a papel y a cera antigua. Hubo un instante de tábula rasa, nada, y luego, al encender la lámpara, surcos de polvo que huían como si la luz fuese un viento. En una estantería de madera había cajas envueltas en telas gruesas, en el suelo carpetas con sellos, en la pared un cuadro cubierto por una sábana que, cuando ella la retiró, mostró el retrato serio de un hombre con mirada severa, un Mendoza de otra época. Todo estaba ordenado con respeto, como quien ha guardado un tesoro no por valor, sino por memoria. La primera sensación de Isabela fue de irrealidad. No encontró cofres reventados ni la vulgaridad del oro expuesto. Encontró documentos, cartas con cuños, inventarios, recibos antiguos, medallas pequeñas en forros de terciopelo, monedas con rostros ya borrados por años de manos, joyas, anillos de esmalte, una sortija con un sello y, en un arcón cerrado con otro pequeño cerrojo, piezas envueltas en papel de seda. Marcos con pinturas firmadas por artistas que, ante la lámpara, revelaron paisajes de otra costa y un retrato con una técnica que hablaba de valor. Había además una bolsa de monedas de plata, algunas barras pequeñas envueltas en tela aceitada y una serie de documentos notariales que explicaban la procedencia de parte de aquello: legados, compras, pagos a artesanos, regalos enterrados bajo la vigilancia de la familia para evitar que fueran disueltos en crisis. No era la riqueza que transforma de un día para otro, pero era la clase de patrimonio que permite opciones, seguridad, derechos, posibilidades. Lo que más conmovió a Isabela fueron las cartas, líneas en tinta que hablaban de una decisión consciente de la familia de Estela de enviar a un pedazo de su patrimonio a resguardo para un día en que hiciera falta proteger a quienes no eran poderosos. Entre los papeles había una carta dirigida precisamente a quien encontrara aquel cuarto, firmada por la bisabuela de Estela. A quien guarde esto con celo, recuerda que hay cosas que no deben perderse por el ruido del día. Guarda, tutela, y si algún día debes desprenderte, hazlo con prudencia. Era una voz del pasado que sostenía el presente con delicadeza. Cuando Isabela percibió la magnitud de lo hallado, no lo celebró con ostentación.
Lloró en silencio, primero por Rafael, por la vida que habían construido con manos sencillas, y después por una sensación extraña, de que alguien, a través de generaciones, había creído en la justicia que cabe en los objetos. Guardó la puerta con la misma disciplina con la que la había tratado hasta entonces. Sabía, con una claridad repentina, que aquello era una carga y una brújula. No podía, ni quería, convertirlo en noticia de barrio. La noticia, sin embargo, llegó. Aunque Isabela había elegido el sosiego, el pueblo es una red, y los hilos a veces vibran sin pedir permiso. Un albañil curioso, una vecina que observaba ventanas ajenas, un mensajero que se topó con don Aurelio y tuvo una conversación demasiado amistosa, fueron pequeños escapes de confidencia que encendieron la atención de quienes esperaban una oportunidad. Rodrigo, con sus nervios cultivados por años de frustración familiar, pronto tuvo noticia del hallazgo. Para él, aquello parecía un atajo que borraba deberes y abría puertas. No era maldad pura lo que le movía, sino la convicción de que los recursos que habían legado a su tía debían regresar al apellido Mendoza, y que cualquier transferencia a quien consideraba ajenos era una anomalía a corregir. Las maniobras de Rodrigo comenzaron sutiles. Visitó al notario con preguntas delicadas, envió mensajes insinuando preocupación por la integridad de los bienes, miró la casa desde lejos con la mirada de quien mide el terreno de una batalla. Fernanda, que veía en cada gesto una oportunidad de aumentar su estatus, lo empujó con la certeza enfática de quien nunca había aprendido a compartir. Es fácil imaginar su discusión en la mesa, planes de despojo maquillados de argumentos legales, suposiciones sobre ausencias y errores en documentos. Nadie dijo en voz alta la palabra robo, pero las intenciones germinaban en acciones que bordeaban la intimidación. Isabela, percibiendo la espesura de la amenaza, hizo lo que siempre hacía. No improvisó. Fue a hablar con Estela. No quería un enfrentamiento público, quería que alguien con autoridad y con conocimiento de la historia de la familia confirmara que aquello pertenecía legítimamente a ella. Estela recibió a Isabela con la calma habitual, pero en sus ojos hubo una chispa de decisión. Juntas llamaron al notario. Villarreal, hombre de pluma medida y de archivo ordenado, repasó documentos, cotejó sellos, revisó la entrega hecha aquella tarde en que Estela le confió la llave a la criada. No hubo error en las escrituras. Estela tenía la facultad de entregar propiedades y lo había hecho, con la formalidad que su posición obligaba. La presencia del notario no fue un mero trámite ceremonial, fue un levantamiento de certezas que, llegado el caso, respaldaría legalmente la posesión de Isabela. La confirmación, sin embargo, no calmó la tormenta, la encendió de otra manera. Rodrigo, viendo que vías legítimas no rendían la pieza, optó por presiones menos sutiles. Envió fotografías insinuando negligencia del cuidado de Sebastián, un intento de crear una mancha pública sobre Isabela que deslegitimase su permanencia. Habló con algunos vecinos y sembró dudas, como quien siembra espinas en un terreno fértil. La hostilidad escaló. Hubo miradas en la feria que cortaban, murmullos que se disimulaban en las esquinas. Un par de enfrentamientos breves en la tienda del pueblo que no llegaron a golpes, pero sí dejaron heridas en la reputación. Algo que a Isabela le dolía no por vanidad, sino porque sabía que para una madre sin red, la opinión pública puede cerrar puertas de trabajo. Estela, por su parte, no se quedó mirando. No era mujer de estruendo, pero sí de peso. Convocó a su propio hijo Javier y dejó claras dos cosas: que la casa había sido entregada como reconocimiento y que cualquier intento de complicar la situación sería enfrentado con la ley. Hizo además algo que sorprendió a más de uno. Fue hasta la propiedad con notario y con comandante Vargas, el jefe de la policía municipal, para que vieran in situ el estado de la casa y la documentación que la respaldaba. La presencia de autoridades no buscaba exhibición, sino un registro formal que impidiera que la codicia encontrara resquicios. Rodrigo se enfureció. Para él, la formalidad era una barrera que debía sortear. No aceptaba que el acto de su tía supusiera una derrota moral. Sus movimientos se volvieron más desesperados. La tensión llegó a su punto crítico una madrugada de lluvia.
Rodrigo había contratado a un grupo de hombres para que, según diría luego él en interrogatorios, revisaran la estructura por seguridad, pero su intención real era otra: agujerear la pared y buscar el lugar donde la inclinación ocultaba el cuarto. La noche estaba cerrada y el sonido de martillos y taladros rompía la calma con un ritmo agresivo. Una vecina que no quería verse comprometida llamó a la policía al escuchar ruidos extraños. La mujer temía por la casa de Isabela y por la memoria de Rafael. La llamada activó patrullas. Vargas, que conocía la familia y la historia, se presentó con discreción. Rodrigo y sus hombres, sorprendidos por la intervención, reaccionaron con rabia. En la oscuridad algunas herramientas cayeron, hubo gritos y un empujón que casi termina en pelea. La policía actuó con el procedimiento que correspondía: identificación, petición de documentos, acta de los hechos. Rodrigo alegó que actuaba en nombre de la familia, que tenía derecho a inspeccionar. Sin embargo, la evidencia fue clara. La diligencia no había sido notificada ni autorizada. El equipo y las marcas de daño indicaban un intento de intrusión. Fue detenido por allanamiento y por posesión de herramientas con intención ilícita. La detención no fue un espectáculo televisivo, fue un procedimiento que dejó claro que la ley podía frenar un arrebato. Fernanda, cuando las luces se encendieron y su marido fue esposado, pensó en los ojos de sus hijos y en la reputación que se deshilachaba en silencio. La noticia del arresto hizo temblar al pueblo. Algunos celebraron con mesura, otros miraron con algo que se parecía a la vergüenza por haber alentado rumores que rozaron la violencia. Para Isabela fue un momento extraño. Había sentido miedo, sí, pero también alivio. La intervención policial y la presencia del notario confirmaron que el acto de Estela había sido legítimo y que además la ley estaba dispuesta a proteger a quien había sido agredida. No fue una victoria ostentosa, fue la constatación de que la prudencia y la institucionalidad podían sostener la justicia cuando la codicia intentaba romper el entramado. Una vez despejada la amenaza inmediata, surgió la pregunta práctica: ¿qué hacer con las piezas? No era sensato guardarlo todo en una casa que, aunque contenía tesoros, necesitaba reparación estructural. Estela, que conocía del mundo de los coleccionistas, había sido ella misma guardiana de objetos valiosos, propuso un plan discreto: vender con cautela lo que no tuviera vínculo sentimental, para financiar la cimentación de la casa y la educación de los niños, y destinar un remanente a la creación de una pequeña organización que ayudara a viudas y familias en situación similar. No quiso que Isabela se sintiera controlada, buscó su consentimiento y lo pidió con esa suavidad que, en la práctica, se llamaba respeto. Isabela, fiel a su sentido de responsabilidad, aceptó. No quería que el dinero la definiera ni que se convirtiera en una excusa para vivir sin trabajo. Quería seguridad y opciones. Se acordó vender algunas pinturas a un coleccionista de discreta reputación llamado Edmundo Salazar, que trabajaba con antiguos porcheos y que prefería tratos reservados a exhibiciones ruidosas. Las piezas más significativas y a la vez menos personales, un paisaje, una pequeña colección de monedas, se vendieron mediante contratos formales, con certificaciones y con notario presente. Fue una operación de adultos, sin humos, tasaciones, avalúos, un trato correcto que protegía la procedencia. Las joyas que poseían valor sentimental, en cambio, se conservaron en custodia hasta decidir su destino. Con el dinero en mano y con los permisos necesarios, don Aurelio comenzó la obra de cimentación que la casa exigía. Trabajaron con un ingeniero, el señor Morales, que certificó los procesos y supervisó el refuerzo de muros y la nivelación de cimientos. No se trataba de enderezar la casa como si fuera una rectificación estética, se trataba de asegurar su vida. Algunas piezas de madera que por años sirvieron de estructura fueron reemplazadas por vigas tratadas. El zócalo se impermeabilizó, se cambió la base del porche para evitar filtraciones futuras. Don Aurelio, con su risa grave y su veracidad, trabajó junto a jóvenes del pueblo que aprendieron oficios y cobraron salario justo. La obra, además, activó economía local. Oficio por oficio, el pueblo se vio beneficiado y eso cambió en pequeños gestos la percepción sobre esa casa inclinada que ya no era un estigma sino una oportunidad.
Se formó la asociación que Isabela y Estela habían imaginado. No fue una gran fundación con 30 empleados, sino algo honesto y sólido. Una pequeña organización que, con el nombre sencillo de Manos que Guardan, ofrecía asesoría para viudas, microbecas para niños y talleres de oficio. Isabela, en un gesto que sorprendió a algunos, quiso que la sede estuviera en la propia casa remodelada, no como monumento al pasado, sino como taller de costura y cocina donde otras mujeres pudieran aprender y trabajar. Las reuniones se celebraban en la sala, y lo que antes había sido un cuarto polvoriento con objetos se transformó en un lugar de planes, de nervios y de pan. El dinero, manejado con una contabilidad humilde pero rigurosa, se destinó a 3 áreas: la mejora de la casa, la educación de los niños y la creación del fondo de ayuda. Emiliano pudo pagar un curso de carpintería. Mateo obtuvo una beca para continuar estudios en la ciudad. Lucía recibió fondos para estudios de horticultura que más tarde la llevarían a proponer proyectos de cultivo para la comunidad. Carmen y Gael, siendo aún pequeños, tuvieron la tranquilidad de una escuela pagada y de días con comida segura. La madre, Isabela, siguió trabajando, pero ahora con la posibilidad de elegir jornadas y de tomar decisiones que no estaban condicionadas por la urgencia diaria. No todo se resolvió de inmediato. Hubo tensiones, conversaciones con abogados, contratos que requerían firma y visitas al notario. Pero la lenta corriente de la prudencia hizo su trabajo. Rodrigo, después de la detención y de una breve condena por el intento de intrusión, pena que incluyó trabajos comunitarios y la obligación de participar en talleres de convivencia, vivió la consecuencia de sus actos. No fue excluido del mundo, pero sí quedó marcado por un gesto público que lo obligó a revisar su conducta. Fernanda se alejó durante un tiempo, avergonzada por la dimensión de la derrota. La familia Mendoza, que se había movido entre certezas patrimoniales, ahora tuvo que enfrentar la idea de que la justicia no es un lujo sino un deber. Javier, que amaba a su hijo y no había participado de los planes de Rodrigo, se distanció de las maniobras. Su hijo Sebastián, que creció con la idea de que la vida puede salvarse gracias a quienes no tienen cuentas por pagar, mantuvo una relación de gratitud con Isabela, más allá de la formalidad de una tía que dio un regalo. El asunto del tesoro dio también lecciones sobre la memoria. Entre los documentos había un inventario que relataba cómo, en tiempos de crisis, la familia había decidido proteger parte de su patrimonio escondiéndolo y señalando la casa como reducto. La inclinación de la casa, según las cartas antiguas, no había sido un accidente del terreno solamente, había servido, en la intención original, como un factor disuasorio. La geometría irregular hacía que pocos se fijaran y que quienes la veían la asociaban con abandono o mala fortuna. Es decir, la chuecura fue en parte una estrategia de protección. La antepasada de Estela, una mujer de mirada previsora, había diseñado ese cuarto y esa fachada, corrida, inclinada, poco atractiva, con la esperanza de que la humildad de apariencia brindara reaseguro a objetos que no debían disolverse en crisis. Era una protección material y simbólica, ocultar para preservar y, si debía entregarse, hacerlo a quien demostrara corazón antes que codicia. Esa explicación terminó por darle una forma ética al enigma. La casa estaba chueca porque su inclinación era protección. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti no era solamente una inscripción piadosa, sino una política de supervivencia familiar que exigía a quien la custodiara un compromiso semejante al que había mostrado Isabela aquella tarde en el lago. Fue, en definitiva, una manera de escoger ejecutores morales. La casa debía quedar en manos de alguien que demostrara disposición a dar la vida, o al menos a arriesgarla, por otros. Aquella inclinación, esa especie de rechazo arquitectónico, había hecho su trabajo, ahuyentar a los oportunistas y al mismo tiempo reservar el núcleo para quien amara sin cálculo. Con el tiempo, la comunidad fue integrando la lección. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. Dejó de ser una frase en una puerta para convertirse en un principio que muchos empezaron a respetar. La capacidad de cuidar, de administrar con justicia, de priorizar a los niños y la educación por encima del rumor.
La casa dejó de ser señalada en las plazas con burlas, se convirtió en un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la generosidad se acompasa con la prudencia. La figura de Estela, cuya donación originaria había parecido caprichosa, se transformó en símbolo de una responsabilidad que no se disuelve en la ostentación. Años después, los hijos de Isabela darían frutos que nadie había escrito en los inventarios. Emiliano, con manos ahora firmes y conocimiento del oficio, montó un pequeño taller donde prefería construir muebles con historias, no con susurros. Construía mesas para escuelas y sillas para la asociación Manos que Guardan. Mateo obtuvo una plaza en la universidad gracias a una beca que procuró el fondo. Su interés fue la administración pública, inspirado por las noches en que su madre repasaba cuentas con lámpara. Lucía, con los conocimientos de horticultura, comenzó un huerto comunitario que alimentaba a familias del barrio y proveía materia prima para los talleres de cocina. Carmen, con su creatividad, organizó talleres de arte para niñas y niños, y Gael, que ya había aprendido el valor de la vida en un estanque, se volvió un muchacho de sonrisa franca que ayudaba en la sede de la asociación. Isabela, que no dejó de ser la columna discreta que la familia necesitaba, se convirtió en la guardiana de una casa que había pasado de ser inclinada a ser hogar. La historia de la casa llegó a oídos de Edmundo Salazar, que no buscaba espectáculo sino preservación. Compró algunas piezas y las puso en colecciones legales, donando una parte a museos locales y consignando otra en fideicomisos culturales con el propósito de que el patrimonio no se disociara de la memoria. La modestia del trato fue clave. No hubo subastas públicas que hicieran ruido. Hubo contratos, certificados de procedencia y un trabajo curatorial que respetó los deseos de la familia. Se cuidó además que las ventas no generaran ganancias espectaculares para una sola persona. Se estableció un espejo de transparencia que explicara a la comunidad cómo se emplearon los fondos. En el pueblo quedó con el paso de los meses un nuevo relato sobre la dignidad. La casa chueca dejó de ser un esqueleto evidente para convertirse en un testimonio vivo. Se hicieron jornadas de puertas abiertas para quienes quisieran conocer la labor de la asociación. La gente empezó a llevar hortalizas, manos, tiempo. Hubo quienes llevaron libros y otros que llevaron manos de carpintero para reparar bancos en la escuela. La presencia de la casa como centro de acción social cambió la dinámica. Lo que había sido un objeto atemorizante se transformó en un motivo de orgullo local. La relación entre Isabela y Estela evolucionó con calma. No se volvió íntima en el sentido de la antigua familiaridad, pero sí creció una alianza cimentada en respeto mutuo. Estela, a su manera, aprendió a dejar espacio. Isabela aprendió a aceptar la ayuda sin humillarse. Juntas, organizaron un programa de becas que con el tiempo no solo benefició a la familia de Isabela, sino a otras madres que, como ella, habían perdido un punto de apoyo. La casa, en su nueva vida, se volvió banco de proyectos que empezaban pequeños y aspiraban a sostener futuros. Y la frase, «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti», resonó como un hilo conductor en ceremonias, reuniones y mesas de consejo. No era una promesa garantista, sino un principio que guiaba acciones. Enseñaba que el cuidado merece responsabilidad, que la generosidad sin prudencia puede perderse, y que la prudencia sin generosidad es una argucia. Enseñaba también que la vida a veces exige riesgos concretos. El chapuzón de una mujer en un estanque, la firma de una señora que decide reconocer valentía con un bien tangible, el gesto de un notario que respeta la legalidad. Con los años, la casa dejó de inclinarse al miedo. Siguió con su fachada irregular, las tejas nunca quedaron paralelas al cielo, pero su interior habitado irradiaba orden y risas. Durante aniversarios hubo cenas donde la mesa de Emiliano se lucía con platos caseros. En cumpleaños se entraban velas en tartas hechas por Carmen. En noches de frío, la chimenea reunía a vecinos y antiguos incrédulos. Don Aurelio, ya mayor, venía a mirar la obra terminada con una sonrisa que le recortaba la cara en líneas de satisfacción. El ingeniero Morales pasaba de vez en cuando para supervisar que todo estuviera conforme. La policía, el notario, el coleccionista, la patrona y la criada, todas esas identidades conformaban ahora una comunidad donde la deuda no era de pertenencia, sino de respeto.
Cuando alguien preguntaba al final por qué la casa había estado chueca, la respuesta que se repetía no era una lección arquitectónica, sino ética. Porque había sido construida para proteger algo más que objetos, para proteger la memoria y para reservar la posibilidad de un futuro digno a quien demostrara con actos el valor de cuidar. La inclinación había sido por tanto una elección antes que una falla, una prueba silenciosa de que algunos legados solo deben abrirse cuando quien los recibe prueba ser digno no por linaje, sino por conducta. La última escena de esa historia, y no la más pequeña, porque las escenas que valen son las que transforman, fue una mañana de domingo en la que la comunidad se reunió para inaugurar un aula nueva que financiaron con parte de los fondos. Los niños de la asociación hacían un coro de canciones sencillas. Estela, sentada en primera fila, miraba con esa compostura que ya no necesitaba imponerse. Isabela, con la fuerza de una mujer que ha llevado la adversidad como quien pule una superficie hasta hacerla útil, aplaudía con las uñas manchadas de trabajo y con los ojos cristalinos. A su lado, Emiliano sostenía una cajita que contenía una pequeña balanza de madera que había hecho para la escuela. Mateo, llegando desde la ciudad con un libro bajo el brazo, sonreía con la reserva de quien sabe del esfuerzo ajeno. Lucía trajo flores del huerto y las puso en cada mesa. En el discurso que cerró la inauguración, Isabela no habló de tesoros ni de legados. Habló, con voz temblorosa pero clara, de lo que significa cuidar a quien no puede protegerse. Dijo palabras simples, agradeció por la confianza, por la mano que no fue de lástima sino de compañía, por la certeza de que los hijos de las viudas pueden tener oportunidades. Fue un momento donde la emoción se apoderó de la sala y donde el público reconoció que la forma de amar que había demostrado aquella mujer era una brújula para todos. Al final, cuando el sol cayó sobre la casa chueca y la inclinación proyectó sombras más largas y suaves, Isabela salió al porche. Puso la mano sobre la madera tallada donde años atrás había encontrado la inscripción. La sintió áspera pero firme bajo sus palmas. Repitió la frase no como consigna, sino como experiencia viva. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. Detrás de ella, la casa respiraba con la paz de quien ha cumplido su cometido. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad se defiende con manos y con memoria. La casa nunca dejó de estar un poco chueca. Quizá por eso siguió siendo verdadera, inclinada hacia la compasión, hacia la protección, hacia la idea de que algunos lugares se curvan para acoger aquello que el mundo a menudo desprecia. Y al final, esa inclinación resultó ser la mejor geometría posible para sostener vidas que merecían ser protegidas.